Buenos días. Para emprender la carrera de la evolución debemos tener una perspectiva adecuada. Debemos enjuiciarnos a nosotros mismos, saber que tenemos la semilla más o menos desarrollada y que lo desarrollada que lo tengamos es lo que hemos hecho nosotros por desarrollarla. Nada de echar la culpa a Dios. Dios no tiene la culpa de que nosotros vivamos, hemos elegido bajar nosotros, y no tiene la culpa de cómo seamos. Nos hemos hecho a nosotros mismos. Bien, pues ahora también estamos mirando al mundo. También debemos saber el mundo que nos rodea, de dónde viene, por qué es así. Y para entenderlo tenemos que remontarnos a los primeros homínidos. Hace más o menos 1.000.000 de años, según se cree ahora, en Atapuerca, en Burgos, o en las costas de Inglaterra, apareció una rama, el Homo antecesor. Era ser humano. Eso hace 1.000.000 de años. Hacia el año 315, hace 315.000 años, apareció el hombre de Cromañón, llamado Homo sapiens. Sabía hacer muchas cosas, como nosotros. Año 315.000 antes del cambio de era. Más tarde apareció otra rama, el hombre de Neandertal, hacia el 230, y que desapareció hacia el año 40.000 antes del cambio de era. Pues bien, ¿qué pasó antes de 1.000.000 de años? Más atrás. Pues lo que había eran parecidos a nosotros, con el 98% de nuestros genes y de nuestras características, los chimpancés y los gorilas. Podemos preguntarnos, ¿qué mandaba en ese mundo? ¿Qué mandaba en el mundo de la animalidad y en el mundo de los primeros homínidos y Homo sapiens? Y hay que responder, la ley del más fuerte. Los animales primero y los hombres después se dividían como en 3 grupos. Poniendo un ejemplo, los leones, las gacelas y los animales domesticados donde los hubiera. Es decir, predadores y presas. Y todos ellos, los predadores y las presas, disponían de una mente inferior que les alertaba del peligro para no ser devorados. Por eso la mente inferior es desconfiada y piensa con mucha facilidad en negativo, de todos los demás, de todos los que no seamos nosotros mismos. También tenían un corazón inferior con el que sentían alegría al conseguir un botín o al conseguir alimento para la tribu, y tristeza y enfado y rabia cuando amenazaba el dolor o se tenía alguna pérdida de un ser querido cercano. Y también tenían el cuerpo inferior, que es el que había que mantener vivo y evitar ser devorado por los predadores. Si nos damos cuenta, venimos de la animalidad y conservamos los atributos de la animalidad, algunos más que otros. La evolución ha sido vivir en familias, en cuevas, pasar luego, con el buen tiempo, a vivir en tribus a las orillas de un lago o de un río para tener agua, luego la aldea, luego una ciudad, y cuando una ciudad conquistaba a las de alrededor, se formaba un imperio. Al mando de la ciudad estaba un rey, y al mando del imperio, pues un emperador. Nos tenemos que remontar al siglo XVIII, antes del cambio de era, para encontrar en Babilonia, entre el Tigris y el Éufrates, encontrar un reino. Babilonia y un rey, Hammurabi. Hammurabi dejó un código escrito en piedra. Por supuesto que él dijo que el dios de los babilonios le había inspirado, le había dado el código. Y el código no era un código de perfección, de plenitud
guía para buscadores, no. Era unas reglas de supervivencia, reglas de respeto mínimo de unos con otros para que se pudiera vivir relativamente en paz en la ciudad, en el imperio. Buscando en código de Hammurabi con H y con B y con 2 M's en Google se obtiene unos cuantos preceptos del código de Hammurabi. Voy a leer algunos. Eso nos dará idea de cómo era la vida en aquel entonces. Si un hombre ha ejercido el bandidaje y se le encuentra, será condenado a muerte. Si un hombre, tras la muerte de su padre, yace con su madre, se les quemará a ambos. Si un hombre ha acusado a otro hombre y le ha atribuido un asesinato, y el asesinato no ha sido probado en su contra, su acusador será condenado a muerte. Si un hijo ha golpeado a su padre, se le cortará la mano. Si un hombre conoce carnalmente a su hija, se desterrará a ese hombre de la ciudad. Si un hombre ha reventado el ojo de un hombre libre, se le reventará un ojo. Pero si revienta el ojo de un siervo, de un criado, de un hombre libre, le pagará al hombre libre una mina de plata. Una mina de plata era, como decir ahora, 1.000.000 de euros o 1.000.000 de dólares. Es decir, una cantidad enorme de dinero, cantidad que casi nadie tenía. Pero si ha reventado el ojo de un esclavo, de un hombre libre, pagará al hombre libre la mitad del precio del esclavo. Porque pensaba Hammurabi, el esclavo tiene 2 ojos. Si le quitan uno, pues se queda con la mitad, pues que le pague la mitad. De forma que estos son las sentencias, las condenas, las culpas que debía pagar las personas si actuaban de mala manera. Eso el año 1750 antes del cambio de era. Pasamos 1000 años y nos venimos hacia el año 750 más menos 250, es decir, del año 900 al año 500. En esa época, no se sabe exactamente en qué fecha de ese intervalo, surgieron los mandamientos que todos conocemos. Los mandamientos son mucho más suaves, más amables, más ligeros, pero son también una ley de convivencia. Pues bien, han de pasar todavía 250 años y llegarnos al año 450, antes del cambio de era, para que en Grecia los primeros maestros dejen ya escritas guías de plenitud. Si alguien quiere ver una de las primeras guías, en la web, sofiaoriginals.com, en sabiduría, están versos pitagóricos, porque Pitágoras, Anaxágoras, Empedocles, Heráclito, Demócrito, Sócrates, Pirrón de Elis, Zenón de Citio, Epicuro, Epicteto y Plotino fueron los maestros griegos que dejaron escrito auténticas guías de plenitud, lo que había que hacer para conseguir la plenitud. Y ellos decían que para conseguir la plenitud hay que practicar la arete en griego, que significa perfección. Se ha traducido, desvirtuándola, por virtud. No, es perfección. La perfección es más exigente que la virtud. De forma que, viendo este repaso a nuestra historia, debemos saber de dónde venimos. Venimos de la animalidad y hemos tenido varias oportunidades. Hablaremos de eso otro día, pero yo diría que defiendo que son entre 5 y 10 oportunidades, entre 5 y 10 reencarnaciones, no 200, ni 20, ni 100, como se ha dicho por ahí, entre 5 y 10. Y unos hemos aprovechado más y otros han aprovechado menos. Entonces, no tenemos que extrañarnos. El que no ha aprovechado está como estaban los predadores hace 1.000.000 de años, o hace 500.000 de años, o hace 200.000 años. Por tanto, nada de sentirnos acomplejados porque seamos pocos. Nada de tener complejo de inferioridad. Nada de considerarnos bichos raros. No.
Como decía Eusebio, escribiendo como si fuera Santiago, en la carta de Santiago, sois las primicias de las criaturas, sois lo más avanzado, lo más adelantado, lo más maduro. Sentiros sanamente orgullosos, no para decirlo por ahí fuera, pero sí para internamente estar satisfechos y bien asentados en nuestra forma de ser, porque no somos predadores y sin embargo hay predadores. De ellos tenemos que aprender. Nos van a ayudar a pulirnos, porque sería excesivamente cómodo, sería fabuloso, pero es irreal que todos fuesen respetuosos, adelantados, evolucionados y maduros. Hay mucha gente que no ha hecho los deberes y por tanto eso conviene que lo sepamos y así nos situaremos bien en el terreno que tenemos. Estamos en la jungla primitiva y hay personas primitivas. Sepámoslo y eso nos ayudará con la segunda regla de las 7 que empezaremos ya el próximo día. Buenas tardes.